que es que todas las compañeras que estén acá presentes y quieran participar del próximo Encuentro Nacional de Mujeres puedan hacerlo. Es un encuentro que se realiza todos los años, este es el número 29, se hace el fin de semana largo de octubre en la provincia de Salta. Así que desde ya están todas y todos invitados a participar del encuentro y también a empezar a construir en conjunto la mejor herramienta para dar la pelea por los derechos que todavía nos faltan. Entonces las dejo con las compañeras. Muy bien, muy bien. Bueno, como decía la Mari, la intención de la charla es justamente poder abordar en qué situación nos encontramos hoy las mujeres, pero antes de poder entrar de lleno a la crisis capitalista, nos gustaría poder hacer algunas precisiones sobre cómo se fue desarrollando esta famosa sociedad patriarcal a lo largo de la historia. En primera instancia, partir quizás de una cuestión que es básica para nosotros, que es qué implica el concepto de género y qué son, digamos, estas relaciones que se enmarcan en esto que hablamos de género, digamos. Lo primero que tenemos que saber, o el primer acuerdo que tenemos que establecer, es que el género es una construcción histórica y social. Por ende, como toda construcción histórica y social, es variable a lo largo del tiempo, ¿sí? Pero además hace referencia a un concepto relacional del género. Cuando hablamos de género femenino, por ejemplo, en general lo hacemos contraponiéndolo a otro, digamos. Hay una dicotomización también del género, producto de que generalmente se intenta de alguna manera asimilar al sexo, digamos, a las diferencias de sexo masculino o femenino. Sin embargo, no hay nada que nos indique que hay actitudes particulares de cada uno de esos sexos, digamos. No hay ninguna determinación biológica, sino que, como decía antes, es una construcción cultural y social y ha ido variando a lo largo del tiempo. Entender esto para nosotros es algo muy importante porque nos permite justamente poder analizar todos los problemas que hacen al género, ¿sí? Y a la desigualdad que existe entre los géneros, enmarcada en algo más general, que es en qué tipo de sociedad nos desarrollamos, y nos permite ver a la mujer no como una especie de subclase o, digamos, sino justamente como un sujeto social inserto en una estructura particular que por ende se le asigna un rol determinado. Esta definición, digamos, va a atravesar de manera permanente la historia y yo un poco, mi intención es poder brevemente desarrollar cómo fue cambiando o cómo fueron cambiando los roles que se le han asignado a la mujer históricamente conforme ha ido cambiando una de las instituciones fundamentales y que después vamos a ver por qué, que es justamente la familia. Para eso nos vamos a remontar lejos en el tiempo, igual no se preocupen que lo voy a hacer rápido, que es justamente el origen de la familia, ¿sí? Cuando hablo de familia no pensemos en la familia que hoy conocemos, mamá, papá, hijos, abuela y abuelo, sino que lo que tenemos que pensar es en unidades de producción, ¿sí? La familia históricamente ha cumplido un rol que es el de garantizar la producción y la reproducción en la sociedad, es decir, que la sociedad se vaya moviendo a lo largo del tiempo. Es en esto, digamos, en este concepto que uso cuando hablo de familia. Después vamos a llegar a la familia patriarcal, que es la familia que conocemos hoy. Pero originalmente lo que alguna vez Marx y también Engels llamaron el comunismo primitivo, digamos, que es cuando todavía no se habían desarrollado tanto las fuerzas productivas, las unidades domésticas, las unidades familiares eran la unidad básica de producción y en general eran muy reducidas, digamos, y presentaban características muy distintas a las que hoy presentan. Una de las primeras cuestiones es que la división del trabajo en esas unidades de producción, en esas unidades domésticas, no estaba dada por un rol o un mandato social, sino que estaba dada por la necesidad de producción, ¿sí? O sea, había determinadas tareas que cumplir y por ende había que dividirse las tareas dentro de los grupos familiares que eran en general reducidos. Esto plantea varias cuestiones. En primera instancia, por lo general eran grupos pequeños en los que la consanguinidad era muy común, digamos, esto de la reproducción entre familiares, digamos, era algo bastante común y se mantenían en grupos pequeños. A medida que va avanzando, digamos, porque esto de poder garantizar la producción tiene algo en el hombre distinto a lo de los animales, que el hombre empieza a desarrollar, digamos, mejores formas de explotar a la naturaleza y de hacerse de los distintos bienes que la naturaleza le provee, y eso va generando cambios también en esta organización social.
En primera instancia lo que sucede es que empiezan a crecer estos grupos familiares y empiezan a plantearse varios problemas. Pero sí hay algo que de alguna manera atraviesa todos estos distintos grupos que después, si hay acá algún estudiante de antropología, seguramente podremos precisar mucho más de acuerdo a cada cultura, pero hay un rasgo más o menos común en general en estas sociedades primitivas, que es que lo que primaba era la filiación femenina, la línea matrilineal, digamos. Todo lo que tenía que ver con la familia y con la descendencia se medía únicamente a través de la filiación materna. Básicamente porque las relaciones eran mucho más fluidas y es mucho más fácil determinar si un hijo es de una madre que si es de un padre, básicamente porque lo llevó en su vientre, digamos. Entonces, de esta manera, todo lo que tenía que ver con la descendencia, y por ende después también con la capacidad de heredar, y un montón de derechos que luego se van adquiriendo, estaban dados por la línea materna. De todas maneras, a medida que avanza la complejización del trabajo, es decir, a medida que aparecen más tareas que cumplir dentro de estos pequeños grupos sociales, empieza a complejizarse un poco la cosa. En este momento vamos a marcar como el primer gran cambio para esta unidad doméstica de producción que es la familia, que es un primer gran cambio en realidad para toda la humanidad, que es justamente la aparición de la agricultura y de la domesticación de animales, digamos. Es un hecho que es de hecho una de las primeras revoluciones en la humanidad que genera un cambio enorme. Básicamente porque ya, digamos, la unidad de producción no se limita solamente a producir para un pequeño grupo, sino que se empiezan a dominar técnicas mucho más avanzadas y esto hace que empiece a existir excedentes de producción y que empiecen a existir también, por ejemplo, los rebaños, digamos, que planteaban un problema bastante concreto, que era quién era el dueño de ese rebaño, quién lo cuidaba, etcétera, etcétera. Es ahí donde un poco se empieza, digamos, a meter esta idea de el hombre como, aunque después esto se termina consolidando con el capitalismo, yo ya me voy a meter en eso, pero esta idea de que el hombre como garante o como el que trae la comida al hogar y la mujer dentro de la casa es la que lleva adelante las tareas domésticas, es una división que, como yo decía al comienzo, no se da por un mandato social establecido, sino que se da por una necesidad concreta, que es la de garantizar la unidad de producción doméstica y a la vez empezar a hacerse cargo de estas nuevas riquezas que empiezan a generarse. Con la aparición de estas dos grandes invenciones aparece entonces la propiedad privada, la podemos identificar en la propiedad de los rebaños, pero empieza a aparecer la propiedad privada como tal. Y adquiere en ese momento la fuerza de trabajo un valor distinto al que tenía antes, porque ya el trabajo empieza a generar valor, digamos, empieza a generar la posibilidad de tener más cosas a través del trabajo. Esto empieza a generar una configuración, un cambio de configuración muy grande en las sociedades, en las unidades de producción, que podemos denominar gens o las familias, a donde empiezan a generarse problemas por justamente quién se va a hacer del patrimonio de esa familia, digamos. Hasta el momento, como todo se medía por línea materna, la propiedad de un hombre no le heredaban sus hijos, sino que por lo general las heredaban sus hermanos, ¿sí? Porque era la filiación materna la que marcaba ese derecho, si queremos decirlo de alguna manera. Básicamente porque no había mucho que heredar hasta ese momento, a lo sumo un arco, una flecha, un utensilio de cocina, digamos. Ahora, cuando empezamos a tener rebaños, cuando empieza a haber mucha más riqueza comprometida, eso genera un problema. Y empieza a desplazarse de esta manera. No hay un momento en el que nosotros podamos identificar cuándo, digamos, pero empieza a desplazarse de alguna manera el derecho de herencia, ya no es más a través de la línea materna, sino que empieza a marcarse a través de la línea paterna, básicamente porque el hombre, por el rol que empieza a cumplir, es el que empieza a hacerse de más riquezas. La mujer sigue estando relegada a la tarea doméstica y sus riquezas no aumentan mucho más. Entonces, se empieza a configurar en la familia un cambio muy importante, a donde ya la idea del matrimonio o la unión conyugal entre un hombre y una mujer empieza a ser mucho más estricta y empieza a tener algunas reglas, como por ejemplo la de la monogamia. La monogamia no se termina de consolidar, sí empiezan a aparecer, inclusive en los primeros registros escritos, hablan algunas fuentes de castigo a la mujer que era adúltera, por ejemplo, o este tipo de cosas, que está ligada en realidad con el riesgo de que el hombre pierda o no tenga garantía de que el hijo es realmente de él.
Digamos, toda esta complejización pega un salto cuando se consolida la propiedad privada y nosotros tomamos un momento histórico que es el Imperio Romano, pero podemos hacer un parangón, digamos, con otras sociedades, que es que ya no solamente la propiedad es del rebaño, es de la posibilidad de explotar la tierra, etcétera, etcétera, sino que a través de la expansión el hombre empieza a hacerse de mano de obra esclava. Entonces aparece ya un patrimonio mucho más fuerte dentro de la familia. Este es el momento donde nosotros podríamos decir aparece la familia patriarcal, como nosotros la conocemos, y la monogamia inclusive empieza a estar ya documentada a través de los primeros documentos escritos, que en general eran leyes, con castigos muy fuertes. Hay algo que es muy gráfico y por eso yo creo que también se toma en general el Imperio Romano, además de porque es de lo que más datos tenemos, que es justamente el origen o la etimología de la palabra familia, digamos. En el Imperio Romano, famulus significa esclavo, digamos. Y en un primer momento, la familia era un grupo de esclavos que eran propiedad del pater de familia. Inclusive, no solo el grupo de esclavos eran propiedad del pater de familia, sino que los hijos y la mujer, sobre los que tenía todo tipo de derechos, inclusive el derecho sobre la vida de esta mujer. Después eso empieza a cambiar y todo, pero en general ya, a partir de ese momento, el derecho sobre la vida de la mujer o lo ejerce el pater de familia o lo ejerce el propio Estado, pero empieza, digamos, a salir de la órbita de sus posibilidades la decisión sobre su vida y por ende también sobre los roles que tiene que cumplir y desempeñar en la sociedad. De todas maneras, seguimos teniendo una familia que es una unidad básica de producción y que básicamente funciona para garantizar su autorreproducción y a la vez generar un excedente para generar riquezas propias. Pero sigue teniendo esa función la familia, que es una función que se va a extender a lo largo de todas las sociedades preindustriales, esta de la autorreproducción. Podemos ver que hay un salto en la Edad Media, digamos, en el que se recrudece la figura patriarcal, inclusive con la del señor feudal que tenía derechos sobre la mujer de cada uno de sus siervos, derecho a acostarse con ella cuando quisiera y cosas por el estilo. Sin embargo, sigue funcionando esta unidad doméstica donde cada uno de los integrantes de la unidad doméstica cumple un rol en la producción. Eso después va a cambiar y es importante verlo porque el mercado empieza a reemplazar el rol que antes cumplía la familia y es ahí cuando se da un salto, digamos, en la opresión, que es con la aparición de las sociedades industriales. Pero por ejemplo en la Edad Media, si bien la mujer ya sufría una presión muy fuerte y todo, tareas tales como la crianza de los hijos en general no era algo que se le asignase a la mujer. En las mujeres de alta alcurnia, de la nobleza, eran las nodrizas y demás quienes se encargaban de criar a sus hijos, y dentro de los siervos, digamos, de la gleba, en general había ciertas instituciones comunales que se encargaban de la crianza de los hijos, ya por que los mandaban en la iglesia, cosas por el estilo, pero la mujer iba al campo y trabajaba al igual que el hombre y cumplía el mismo rol. Cuando aparece la sociedad industrial, digamos, cuando el mercado y el capitalismo se meten de lleno en la vida, esto genera un problema para el capitalismo. En primera instancia porque necesita liberar fuerzas, liberar mano de obra para que pueda estar a disposición del mercado y venderse. Pero además también porque necesita empezar a reemplazar ese rol de la familia. No necesita una familia que se autoabastezca de alimentos. Necesita una familia que no tenga más que su fuerza de trabajo para venderla y de esa manera comprar alimentos. Entonces ahí hay un quiebre muy fuerte y es a donde yo decía, se termina de consolidar esta idea de el hombre como el proveedor del pan, digamos, y la mujer como la garante del cuidado del hogar y de la crianza de los hijos. Sin embargo, esto es una idea que en realidad responde a un solo modelo de familia, que es el modelo de la familia burguesa, es decir, de aquel que tiene los medios de producción. Porque si nos detenemos un segundo a ver cómo fue la famosa revolución industrial, por ejemplo, vamos a ver que eran en masas, eran masas de trabajadores, mujeres, hombres y niños, los que asistían a las fábricas a producir. Sin embargo, la idea imperante es la de que la mujer tiene que cumplir el rol de garantizar la reproducción de la mano de obra, de sus propios hijos. Es acá, digamos, donde surge entonces ya, y Luciana por ahí se va a meter un poco más en esto, esta idea de la que vamos a hablar mucho, que es la de la doble opresión de la mujer, a donde hay una doble carga concreta, marcada por un mandato social, que es la de garantizar la producción y reproducción de la mano de obra, y además, por otro lado, la mujer trabajadora
también salir a trabajar para poder garantizar su propia reproducción. Esto ya llegando, digamos, a comienzos del siglo XX, esta situación tan desigual empieza a manifestarse fuertemente y es, digamos, en realidad a fines del siglo XIX, comienzos del siglo XX, donde empiezan a surgir justamente las primeras luchas y las primeras apariciones públicas de la mujer peleando por sus propios derechos. Peleando nada más y nada menos, y yo creo que es un dato que es muy importante tenerlo en cuenta, justamente por sus derechos laborales, digamos, y empieza a visibilizarse toda una discusión sobre inclusive cuál es, si el rol que tiene asignado la mujer, digo, como reproductora de mano de obra y garante de cuidar el hogar, eso no es también un trabajo dentro de este nuevo orden social. Yo, digamos, básicamente es hasta ahí hasta donde quiero llegar para entender justamente esto que después Luciana se va a meter, cómo la crisis capitalista repercute en la situación en general de todos los trabajadores, pero de las mujeres trabajadoras de manera particular, justamente porque a lo largo de toda la historia, sobre todo desde el comienzo del capitalismo, donde de manera permanente, digamos, la mujer va a sufrir esta doble carga planteada por un mandato social, planteada por la existencia de un modelo familiar patriarcal y monogámico, pero esencialmente sostenida por la necesidad de un sistema de reproducir nada más y nada menos que su capacidad de producir y generar riqueza. Así que yo ahí le paso la pelota a Luciana para que cuente un poco más en qué situación nos encontramos. Bueno, sí, a mí me parece, como bien explicó Abu, que era importante hacer un breve recorrido histórico, digamos, que nos ayuda a entender por qué, digamos, la doble opresión de la mujer siempre estuvo íntimamente relacionada y causada, o sea, por una causa económica, ¿no? Que creo que Babu lo explicó bien, y que por eso, digamos, porque el patriarcado está íntimamente relacionado con el sistema capitalista, el sistema económico que hoy sigue vigente. Y en ese marco, no es casual que en la década del 70 bueno, haya surgido una noción, un concepto que es el de feminización de la pobreza, que justamente surgió para poder explicar, digamos, cómo dentro de la pobreza, esto va a ir ayudando el relato, cómo dentro de la pobreza había un conjunto de fenómenos que hacían que la mujer sea la más afectada, ¿no? Y fundamentalmente esto lo explicaban no como un estado de cosas, como algo en una situación particular, sino fundamentalmente como un proceso, ¿no? Y que es un proceso que se sigue profundizando, y por eso es importante que hoy analicemos en una crisis económica de esta envergadura cómo se da, digamos, esa cuestión. En particular, digamos, este concepto de feminización de la pobreza en algún punto sirvió para empezar a visibilizar, digamos, algunas problemáticas, y que a partir de allí, por ejemplo, que se empezaron a hacer estadísticas mucho más desagregadas, digamos, por género, para hacer un seguimiento en ese sentido, pero la verdad que tenemos que decir que en lo concreto tuvo un alcance medio limitado, digamos, porque no se le dio continuidad y no hubo un esfuerzo sostenido para seguir esas investigaciones teóricas, pero fundamentalmente para exigir también mayores políticas, ¿no? Al respecto. Pero podemos decir que la feminización es una tendencia mundial, más allá de que, por supuesto, va a tener sus características de acuerdo a las condiciones sociales, demográficas, culturales, porque siempre la feminización de la pobreza va a estar íntimamente relacionada con otros factores, como por ejemplo los conflictos políticos, las migraciones, digamos, si hablamos ahora de escala, y a una escala más particular, por ejemplo, bueno, con la viudez, los divorcios, etc. Pero, digamos, cuando se habla de feminización, justamente se parte de una idea que creo que todos acordamos, que es el hecho de que la mujer no solo se tiene que enfrentarse a la explotación en el mercado laboral, sino que también es la principal responsable del mantenimiento, de la reproducción, la producción de la vida cotidiana, ¿sí? Haya o no haya un hombre en el hogar. En ese sentido había una anarquista muy conocida que se llama Emma Goldman, que decía de que la mujer es el obrero del obrero, ¿no? Como una forma de dar cuenta de todas estas actividades, todas estas tareas invisibilizadas
que justamente tiene que cargar la mujer para reproducir la fuerza de trabajo del hombre, ¿no? Yo, como les decía recién, digamos, la feminización de la pobreza como concepto sirvió con un alcance limitado, pero bueno, hay distintos aportes de autores que buscaban ampliar, digamos, esta noción, ¿no? Había algunos que hablaban justamente de la feminización, no de la pobreza, sino de la responsabilidad, como una forma de dar un marco un poco más amplio, digamos, que caracterizara justamente cuáles eran las condiciones materiales de vida de las mujeres, los tipos de discriminación en los cuales las mujeres se enfrentaban en los distintos ámbitos, laboral, estatal, familiar, ¿sí? Y que eso, por supuesto, deriva después en situaciones de pobreza, de carencia de recursos y demás. Y otros autores también hablaban de la feminización de las causas, ¿no? Como ya no solo, digamos, tomar la pobreza como una consecuencia, sino pensar de qué manera esta relación desigual, este patriarcado que explicaba Babu, cómo se mete, cómo es la causa justamente de muchos de los factores del funcionamiento del sistema económico actual, ¿no? Y que deriva en que unos pocos viven a costa de unos muchos, ¿no? Pero bueno, eso, digamos, como concepto. Ya para irnos, digamos, a la situación de la crisis actual, digamos, porque tenemos un tema que está, por supuesto, en agenda y preocupa a todos los estados, a todos los gobiernos. Cayó en el 2008, y si bien algunos economistas se animan a decir que bueno, que era algo pasajero, que bueno, a varios años podemos ver que no solo que no es pasajera, sino que se sigue profundizando, con una crisis que ha estallado en los países centrales, pero que rápidamente está, ahora llega, digamos, a los países emergentes, digamos que supuestamente algunos decían, bueno, China, Brasil, India, a ver si, de qué manera podían llegar a reemplazar una economía monstruosa como la de Estados Unidos y la de Europa, y por supuesto a los países más llamados del tercer mundo, que lamentablemente estamos en Argentina. Pero si bien se habla de todas estas cuestiones, digamos, de las consecuencias financieras, económicas, son muy pocos los que hablan de cuáles son las consecuencias más, digamos, los sectores más postergados, ¿no? Cómo impacta esta crisis, digamos, en los sectores más vulnerables de la sociedad. Y que en ese sentido, la cuestión, digamos, si bien nosotros hemos ganado muchas conquistas en torno a las mujeres, tenemos que decir de que hoy persiste una gran desigualdad y que encima, en momentos de crisis, también son los momentos propicios para retroceder en aquellas conquistas que se fueron consiguiendo en los momentos de bonanzas. Yo ahí le puse como una forma también de graficar cómo hasta incluso la propia ONU tuvo que en el año 2000 marcar esta realidad, ¿no? Que las mujeres hacen las 2/3 partes de la jornada mundial de trabajo, y sin embargo son las que perciben solo el 10% de las remuneraciones a nivel mundial, ¿no? O sea, creo que es bastante gráfico eso. Además de que, bueno, son las que solamente propietarias del 1% de la propiedad mundial, y sin embargo son el 80% de los 1.500 millones de pobres que existen actualmente en la sociedad. También hay otras tendencias mundiales en relación a la desocupación, de que, bueno, justamente, o sea, los índices muestran cómo crece a escala más rápida, digamos, la desocupación de las mujeres que a escala general, digamos, lo que ratifica esto que estamos diciendo. Y en relación a la desigualdad, yo lo nombro ahora a nivel general porque después la idea es profundizar un poco, pero bueno, es la brecha salarial que existe, digamos, entre los salarios de los hombres y las mujeres, la dificultad que aún tienen las mujeres para acceder y permanecer en el mercado de trabajo, también muchas veces vinculada a las cuestiones de maternidad, ¿no? Que muchas veces las sacan o no consiguen trabajo, son discriminadas en relación a eso, y por eso consiguen trabajos temporales, más precarios, más informales, ¿sí? Y todo esto va ligado también a otros fenómenos más graves, más profundos, que tienen que ver con la violencia de género, con el tráfico de mujeres, en este caso de personas en general, pero de mujeres en particular. Pero bueno, ya si queremos profundizar un poquito más sobre cómo impacta, digamos, la crisis en las mujeres, me parece interesante también analizarlo en distintas esferas. Por un lado, en relación a las políticas de Estado, en relación al mercado y en relación a la familia. Ahí ahí se puntualizan algunos elementos, algunos de estos a lo mejor nosotros no lo vemos
están marcados acá en Argentina, porque también responden a políticas que se dieron, por ejemplo, en los países europeos, donde ustedes saben que durante décadas existió un estado de bienestar bastante consolidado, que tenían conquistas del conjunto de los trabajadores importantes, como por ejemplo la cuestión esta de que si te quedas sin trabajo el Estado te financia durante creo un año, 2 años. Bueno, todas esas cosas son las que empezaron a recortar, por supuesto. Los famosos planes de austeridad justamente apuntan a recortar el gasto público y en primer lugar empiezan a recortar todas estas conquistas y derechos de los trabajadores en general, pero de las mujeres en particular, porque también otra de las cosas que empiezan a atacar son las licencias por maternidad, los beneficios, las prestaciones que se dan, las subvenciones, porque muchas veces también se les financiaba, por ejemplo, las guarderías y demás, pero todo eso se empieza a recortar. Y después todo lo que tiene que ver, digamos, con la reforma laboral en sí, digamos. Nosotros sabemos que cuando hay crisis económica y se empiezan a pagar las fuentes de trabajo, bueno, eso inmediatamente actúa entre los pocos que quedan, se mantienen con trabajo, que es lo que Marx llama el ejército de reserva, ¿no? Una gran masa que ejerce presión a los que no tienen trabajo y que hace muchas veces que los que están trabajando acepten condiciones mucho más precarias con tal de no perder este trabajo. Bueno, eso también sucede con las mujeres. Y después también toda la cuestión de la paralización de las políticas públicas, ¿no? Que es lo que decía recién, digamos, achicar el Estado, planes de austeridad. Entonces imagínense si van a destinar presupuesto, que por ejemplo una de las cosas que nosotros peleamos acá en Argentina, para que realmente se destine presupuesto en una ley como la de violencia de género, que sí, está muy linda, muy bonita, pero no tiene plata para funcionar. Y entonces en los momentos donde se empieza a complejizar más la situación económica, se dificulta mucho más que lo hagan, claramente. Después, en relación al mercado, yo insisto, no quiere decir que son cosas que se ocasionan solo con la crisis. Estas situaciones son preexistentes a la crisis, pero que se profundizan, digamos, en estos momentos, ¿no? Y que tiene que ver, por un lado, con esta brecha salarial que yo mencionaba, que por ejemplo, a nivel mundial, las mujeres perciben el 70% de lo que perciben los hombres. Yo acá no lo puse ahí, pero por ejemplo acá en Argentina, en el sector privado, que es donde más se ve, después están las cifras de Argentina, pero mientras un hombre gana 8.800 pesos, una mujer percibe 6.500 pesos, o sea, más de 2.000 pesos menos. ¿Sí? Esa brecha salarial se reparte, se simplifica en todos los sectores, en todos los distintos países del mundo. Lo de la mayor presencia de las mujeres en los trabajos precarios, yo les decía, vinculado la mayoría de las veces a situaciones también discriminatorias, porque aquellas personas que están embarazadas directamente saben que en esos meses es posible conseguir un trabajo, y si lo consiguen son de pocas horas, en negro, totalmente precarizadas, e incluso aquellas mujeres que sin estar embarazadas pero ser jóvenes, recién casadas, también es un punto que toman en cuenta las empresas para no contratarlas. Y eso también que es lo que genera un acceso más limitado de las mujeres a recursos económicos como los créditos, porque no tienen las garantías de no tener trabajo formalizado, en blanco, con salarios importantes, digamos, que están por encima de la media y demás, se les dificulta mucho más, por ejemplo, conseguir un crédito que a los hombres. Y también otra de las cuestiones es que en los momentos de crisis, las pocas políticas que tienden a tener algunos gobiernos para reactivar la economía y demás, siempre son tendientes a favorecer los sectores masculinizados, digamos, por ejemplo la construcción, o sea, aquellos rubros donde las mujeres tienen prácticamente nula participación, y eso lo hacen también, digamos, por una noción de que es el hombre el jefe de hogar, ¿no? Equivocadamente. Y bueno, y esto también repercute en el ámbito familiar. Por un lado, porque la situación, digamos, más acuciante económica hace que el aumento de lo que se le llama los labores del cuidado, digamos, y todo lo que tiene que ver con la sustitución de los productos, por ejemplo, la comida elaborada, que en algún momento donde uno gana bien y demás puede pedir comida afuera, bueno, todo eso se reemplaza por elaboración casera. La vestimenta, digamos, de remendar la ropa para estirarla la
mayor cantidad de tiempo posible. Y esto sumado a procesos de reagrupación familiar que todos, digamos, los vivimos. Digamos que esto de, por ejemplo, el abuelo que estaba en el geriátrico de vuelta a la casa, los hijos que ya deberían estar independizados con su propia casa viviendo con los padres y como tienen sus hijos, le traspasan el cuidado de los nietos a los abuelos. Bueno, todos esos procesos de reagrupación familiar impactan también en mayor medida en la mujer, porque como seguimos en un sistema patriarcal, la distribución de las responsabilidades, de las tareas, de los tiempos nunca se hacen de manera igualitaria. Entonces, en esto también repercute la crisis. Yo, para pasar ya más al ámbito de Argentina, algunas cosas ya las comenté, pero digamos, como para tener algunos datos más concretos. Acá la brecha salarial no solo que no ha disminuido en los 20 años, sino que se ha aumentado también de la mano de que se ha incorporado más la mujer al mercado laboral. Pero si ustedes ahí, si se fijan, es de un 10,2% la diferencia, digamos, entre lo que percibe la mujer y el hombre, si tomamos los promedios generales en el sector público, y en el privado, que es el monto que yo les decía recién, hay una diferencia de 25,4%, ¿no?, entre los salarios de las mujeres y de los hombres. La desocupación también impacta en forma diferenciada. Si se fijan, es del 9,5% en las mujeres, mientras que en los hombres del 6,8%, y en las mujeres más jóvenes esa brecha se agranda, ¿sí? Porque ahí ven que las mujeres menores de 29 años, digamos, el nivel de desocupación es de 19,7%, mientras que los hombres, los varones, es del 13,9%. Acá se repite, digamos, esto que yo explicaba de la subocupación, digamos, del trabajo precario, lo expliqué, no lo voy a repetir, y que también se suma el tema del trabajo negro, ¿no? Que acá también hay una diferencia importante, ¿no? Del trabajo de las mujeres activas, el 40% están en negro, en cambio los hombres están en el 30%. Acá impacta, digamos, de una manera importante lo del trabajo, las empleadas domésticas, que es un rubro donde es, digamos, exclusivo de las mujeres, porque los hombres no traen. Y ese trabajo, más allá de que ahora se ha avanzado mínimamente en blanquearla y en la publicación, es un trabajo en negro, la mayoría de las veces. Y esto también está ligado a otra cuestión, y vuelvo a lo de la feminización de la pobreza ligado a mujer jefa de hogar. Y acá vemos también cifras preocupantes en Argentina. Si ustedes se fijan, ahí en los últimos 20 años no ha hecho otra cosa que crecer ese porcentaje. Hoy las mujeres están a cargo de un tercio de la totalidad de los hogares de nuestro país, y que eso responde también, digamos, a esto de que o los maridos se quedan sin trabajo o ya no les alcanza, digamos, con un sueldo y que tienen que salir a trabajar sin dejar de hacer el trabajo doméstico. Por eso nosotros le damos mucha importancia a esto de la doble tarea, de la doble opresión. Porque todas las mujeres, trabajen o no afuera de la casa, cumplen con tareas dentro del hogar. Todos los días. América, Argentina, Brasil y Honduras creo que son los únicos 3 países que han implementado la cuestión de género. En el resto de los países vos habías hablado de violencia doméstica antes, como la primera forma, la cuestión doméstica como la primera forma de violencia. Bueno, en Bolivia y en un montón de estados, generalmente donde prima el narcotráfico, todavía no se ha avanzado ni siquiera en la legislación. En Argentina, en el papel ya está, es nueva, entonces ha generado todo un inconveniente jurídico, porque la ley de género y la ley de violencia contra la mujer se parte de la cuestión. Primero también diferenciar que género no significa solamente mujer, significa todo el resto de la expresión que vos habías hablado también, que no tiene nada que ver con la dicotomía del miembro, del sexo. Ha habido casos en donde se ha fallado mal, sin duda, porque es nuevo, y hay casos también en donde se ha avanzado y se ha frenado al feminicida, que no es nuevo, porque justamente a mí me parece que la inclusión de esta ley, que también tiene que ver con la ley de matrimonio igualitario, que tiene que ver con, porque todo eso se mete, porque hay una protección solamente a la mujer heterosexual, no a la mujer homosexual, que es oprimida por su pareja mujer.
también hay que ver por qué, hay otra cuestión cultural, ¿no? Porque esto, ha habido una modificación de 4 incisos del artículo del Código Penal del 80, que ha traído todo un lío jurídico para ver cuándo es violencia de género, cuándo es femicidio, por qué femicidio, por qué no feminicidio. Hay toda una rosca todavía jurídica por implementar también el feminicidio, que sería el concepto adecuado, porque el femicidio es cuando se la mata a la mujer y el feminicidio es cualquier tipo de violencia contra la mujer. Si la lesionaste, habría feminicidio, sería genial que eso también se empiece a realizar, porque hay mujeres que no las matan, pero sufren un montón de tipos de violencia que debería ser grabada también por el Código Penal. Yo hablo de esa parte porque es la parte que más o menos sé. Y después la Vago había, no me acuerdo, la Vago había dicho vinculación laboral y también sexual. Y lo que yo más veo, también hice un estudio hace poco de estos casos, de explotación de la mujer inmigrante, generalmente Paraguay, Bolivia, países que digamos están peor que nosotros, culturalmente, caen acá en una situación de precariedad total, increíble, donde ni siquiera las dejan salir a tomar aire, tienen todo el tiempo produciendo. Y eso también, la última estadística que se hizo, saltó que el 25% de las mujeres que vienen a Argentina tienen que hacer explotación laboral, que es preocupante también. Claro. Y también lo último, y ya no vemos nada, era la cuestión de charlar con mi hermana, que es una cosa, eso del trabajo doméstico. Bien había un avance también en la legislación y la cuestión sindical, y hay como una especie de conciencia de la actividad doméstica que tienen que exigir que se les pague en blanco. Y hay también una pequeña toma de conciencia del patrón, de blanquearla. Me plantean algo que yo no lo había pensado así. Dice: yo soy una mujer, soy una madre soltera, trabajo, estoy casi todo el tiempo fuera de casa y necesito una empleada, pero no me alcanza para blanquearla. Entonces, eso también, ahí terminamos yo termino de cerrar que es el capitalismo y es la cuestión del momento de producción que tenemos, lo que hace que una mujer termine oprimiendo a otra mujer, y así, y si no se cambia todo el sistema, de a poco al menos, sería así. Sí, en relación a, creo que van a mencionar lo de la ley de violencia, en realidad nosotros creemos que es bastante positiva. La crítica es que no se determina reglamentario y no se le pone la plata. Entonces, pero que es bastante buena la ley. No. Sí. Yo en eso quería decir una cosa, porque me encanta estar con Marcos. En realidad, yo creo que, así como lo plantean las compañeras en la charla, que creo que es un poco el objetivo que nosotras tenemos al organizarnos, o sea, entender que hay causas de fondo para que esto suceda, para que todo esto suceda, o sea, no hay locos, no hay gente que se emociona mucho y te termina estrangulando, no hay un sacadito que te dice cosas por la calle porque es un sacadito, sino que hay causas de fondo que llevan a que en la sociedad nosotras, las mujeres trabajadoras, además de sufrir la explotación, suframos también una opresión tremenda y cotidiana. Y que entonces para eso hace falta pensar, articular y desarrollar acciones que sean tendientes a cambiar las causas de fondo. Si no cambiamos las causas de fondo, es como que siempre vamos a estar en la misma. Pero sin embargo, las acciones concretas, inmediatas, para conquistar cosas a corto plazo, son los pasos que nos van acercando a poder plantear una alternativa y una salida de fondo. Y en este caso yo creo que lo de la ley es un éxito que no se lo pueden dilgar ningún gobierno ni ningún partido, sino que es fruto de la lucha consecuente de muchísimas mujeres que en Argentina se vienen organizando hace años, y no solo desde el 29 encuentro que se cumple ahora en los 29 años, sino que en Argentina desde el principio del siglo las mujeres salieron a la calle a dar pelea por los derechos laborales, pero también por los derechos de género. Entonces
es fruto de eso, esa conquista, y que aún así, cuando los distintos gobiernos tienen que ceder y otorgar esas conquistas, lo hacen de tal manera de terminar generando que sean estériles. O sea, que en los hechos vos puedas salir a hacer publicidad, como hace De la Sota con el botón antipánico, se saca la foto con el botón, pero que en los hechos eso no tenga ninguna consecuencia práctica en la vida cotidiana de cada una de nosotras. Al contrario, todos los datos que nosotros mostramos ahí, y si a eso le sumamos las cifras de femicidio, cómo crecen, todos los años van creciendo, demuestran que en los hechos no ha tenido repercusión práctica. ¿Por qué? Porque no se aplicó, porque es lo mismo que no existiera. O sea, sí, lo hicieron y está el avance y nosotros ahora tenemos que pelear por reglamentarla, porque los artículos principales no están reglamentados, y sobre todo por la cuestión más importante, que es que eso tenga guita, porque sin guita no hay forma de resolver estas cosas. O sea, te queda todo muy lindo. Inclusive, en Córdoba atrasamos más todavía, porque la ley de Córdoba ni siquiera es una ley de violencia de género, es una ley de violencia familiar, que va más o menos en consonancia con el paradigma anterior, ¿no? De la cuestión doméstica y que todo sucede en casa. ¿Y qué pasa cuando la violencia es institucional? No pasa en casa, digamos, pasa afuera. Y si pasa en casa, es de casa, es privado, no se tiene que meter nadie, o en realidad el Estado tiene que actuar. Entonces, en ese sentido, para mí, pero la ley sí, un avance que es fruto de la lucha de las mujeres, pero hasta que los gobiernos existentes, y ahí entra claramente esto de que no va a cambiar porque sean mujeres las que ocupen los lugares de poder, porque nosotros hace rato que tenemos una presidenta mujer y no hay que aclarar las condiciones en las que estamos las mujeres bajo este gobierno. Entonces, presidentas, ministras de seguridad, un montón de roles ocupados por mujeres, y sin embargo la situación va para el peor. Por eso la importancia de organizarse. Déjame hablar de... mentira, no era el penetero. Pensé que me iba a aprender. Yo voy a tirar algo sobre lo que va a generar vamos, pero no, en relación, por ejemplo, en la cuestión, acá en Córdoba, no hace tanto que salió, o sea, la ley de maternidad, de la licencia por maternidad, que la ampliaba, digamos, de 3 meses a 6 meses, lo cual fue algo positivo. Pero hace muy poquito se reglamentó, y cuando se reglamenta, por ejemplo, al padre se le sigue dando 8 días, creo. Y creo, más allá del derecho que pueda tener él como padre, digamos, es preso también de la misma concepción de que la que está en cargo de los hijos es la mujer. Entonces, y esto pasó hace muy poco, digamos, hace 3 años exactamente. Entonces, sigue vigente todo este debate y cada una de las leyes. Digo, no sé la mejor general el debate, pero a lo mejor no me decía nada porque todavía no tenía que ser. No tenía que haber con tanta licencia, pero no, porque hay mucho. No, y además interesante. Sí. Sí. No, me parece interesante también eso considerar, digamos, más allá de toda la cuestión de género de la mujer, o sea, tomar esto de la pelea de género con la cuestión de los derechos de la mujer en relación al trabajo de casa, al trabajo de comida, al trabajo extra del trabajo, considerar también el trabajo para pensar en padres, jefes de hogar, mujeres que también tienen cargo de cuidado de hijos y llevar a cuentas un trabajo en la casa, entonces que sea contemplado el trabajo del hogar, digamos, no solamente como algo de la mujer, sino también puesto en los casos en que el hombre también tiene que llevar a cabo cuidar a los hijos y a cargo de vestimenta y muchas cosas, o sea, así, considerar esos casos también, no tomarlo como algo que listo, que solamente en los casos, no sé, el padre o la madre está en casa y así se llevan a cabo los hijos, un rol y una tarea que debe ser conjunta y dividen los ambos, en todos los géneros. Sí, eso cuando se mide tanto para varones como para mujeres. Yo de hecho acá tengo algunas alternativas, por ejemplo, digamos que se mide el trabajo remunerado, el trabajo doméstico no pagado, cuidado de niños y adultos, ayudas a otros hogares, o sea, todas esas variables se miden para los hombres y para las mujeres.
que, bueno, da una diferencia bastante grande, digamos, y por eso uno también habla de tarifa, es cierto lo que decimos. Hay casos de no, lo que pasa es que, bueno, el grueso son las mujeres, por eso uno termina siendo... Y igual esto no hace más que en realidad reforzar justamente la idea de fondo, digamos, que es que el problema, una vez más, no es solamente la feminización de esa pobreza, aunque es un agravante, digamos, por el cual tenemos que pelear, sino que hay un sistema completo que se enriquece del trabajo de unos pocos, del trabajo asalariado, es decir, del que le paga, pero también del trabajo no remunerado, que en este caso lo sigue cumpliendo la familia. Lo que pasa es que, como dice Luciana, en general, y es ahí también a donde entra por ahí lo que toca Marquito, esta cuestión del género como concepto relacional. Digamos. El mandato social no es solo para las mujeres, es también para los hombres. Lo que pasa es que hay una situación bastante clara de desigualdad en donde la opresión en el mandato social le toca a la mujer y no al hombre. Digamos. Por eso nosotros hacemos hincapié en esto. Es correcto, digamos, me parece muy correcto lo que vos estás diciendo, y no hace más que reforzarlo de fondo, pero también hay que tener cuidado de no caer en el relativismo absoluto, digamos, porque si no, la conclusión que uno termina sacando es el único problema existente es la explotación y no hay doble opresión. Y nosotras creemos que sí, digamos, que el problema es la explotación. Y es el principal, y vamos a luchar mancomunadamente hombres y mujeres para acabar con la explotación. Pero existe otra situación de desigualdad que es la de la opresión, que en general, en términos generales, se reproduce de esa manera. No, yo quería simplemente hacer una mención en relación a, bueno, muchos compañeros saben por Facebook, yo soy delegado del cine ahí en Nuevo Centro y estuvimos haciendo una pelea para renovar el convenio colectivo, y algunas de los reclamos, nosotros teníamos un pliego de 18 puntos, varios de los puntos tenían que ver con reconocerle mejores condiciones laborales a las mujeres, y yo creo que eso refleja que las mujeres, digamos, en las luchas obreras cada vez más son un factor dinamizador de las luchas, son uno de los factores que más pecha para que se logren las conquistas. Digamos. Nosotros hemos logrado un triunfo parcial de una pelea que todavía sigue hasta se va a continuar en septiembre, y una de las conquistas que hemos logrado en el nuevo convenio colectivo es la licencia de 5 días para las empleadas madres por enfermedad de sus hijos, digamos. Y también estamos en septiembre, vamos a ir discutiendo para lograr un plus por guardería, digamos, para las empleadas. Y son casualmente o no casualmente los puntos, digamos, que más resistencia encuentran, obviamente, por parte de las patronales, y también son de los que de alguna manera se están logrando y que por ahí no pueden ser obviados en las negociaciones. Eso por un lado, y por otro lado quería plantear una pregunta para ver si se puede desarrollar un poco cómo se enriquece la lucha de género, cuál es el planteo innovador que estamos planteando nosotros desde el MC9 de izquierda, cuál es el enfoque que estamos planteando, y en ese sentido cómo nos diferenciamos por ahí del resto de las corrientes de izquierda, del frente de izquierda, y cómo se evidencia esa diferencia por ahí en las disputas que se dan en espacios o movimientos como el Encuentro Nacional de Mujeres. Se puede desarrollar un poco esa arista del tema. No, yo primero por donde empezó el Martín, me parece interesante el rol de la mujer luchadora. Casualmente uno de los talleres que suele haber, digamos, en el Encuentro Nacional de Mujeres es Mujer y Medio Ambiente, digamos, y esto lo nombro porque es un fenómeno, digamos, del último tiempo, las luchas medioambientales, pero es un fenómeno donde se visibiliza generalmente el rol de la mujer en estas luchas, y que responde una vez más, digamos, a esta existencia de la doble carga, a donde la mujer tiene una preocupación fundamental
fundamental asignar por su mandato social, digamos, pero que es la salud de sus propios hijos, digamos. Entonces, como en general, en todas estas luchas, y nosotros lo podemos ver en la enorme pelea que venimos dando en Malvinas en contra de Monsanto, pero también en el ejemplo de las madres de Ituzaingó, cómo suele ser la mujer la que está a la vanguardia de este tipo de peleas, justamente por esa preocupación y por sentirse garante, digamos, de la reproducción de su propia familia, digamos. Entonces es interesante porque además es acá donde uno empieza a encontrar justamente las grietas que el propio sistema tiene para dar pelea, digamos. Así como el burgués no hace más que clavarse su propia fosa a través de la generación del trabajo asalariado, digamos, dándole una herramienta muy importante al trabajador. En este caso también, digamos, en la misma situación, esta situación de doble opresión, en la medida en que la mujer saca algún tipo de conclusión sobre eso, es una herramienta que puede utilizarse y potenciar, digamos, el rol de la mujer en la lucha. Yo por la otra, de cómo se enriquece la lucha de género y todo. Nosotros creemos que, lo decía en el buen final, digamos, o sea, la única garantía, digamos, y en esto sí somos categóricas, de poder no solamente dar una pelea, digamos, dar una pelea por nuestros derechos, no solamente conquistarlos, sino que esos derechos permanezcan en el tiempo. La única garantía que tenemos es hacerlo de la mano del pueblo trabajador, digamos. Somos conscientes de que, ya lo decíamos antes, digamos, el gran problema es el sistema capitalista, es la explotación en sí misma, y por ende no existe, digamos, una pelea feminista que pueda llegar a buen puerto si no lo hacemos de la mano de los trabajadores. Y en ese sentido creo que es una de los mayores enriquecimientos que podemos plantearle a la lucha de género, a donde en general hay toda una rama de lo que se conoce como el feminismo, digamos, que tiende a ver el problema de la mujer como un problema exclusivo del género, y llevándolo a un extremo termina igualando la situación de la mujer trabajadora con, por ejemplo, de la mujer burguesa, y planteando que el frente común de lucha es el de todas las mujeres en contra de este sistema patriarcal y en definitiva en contra del hombre en abstracto, digamos. Entonces yo creo que esa es fundamental, digamos, y que bueno, y de la mano de eso podemos encontrar un amplio abanico de diferencias con otras corrientes de izquierda, pero es ahí donde se mete cuál es el modelo de herramienta que uno va a construir, digamos. Cuando ya pasamos a hablar de la pelea concreta, quizás no vamos a identificar diferencias sobre, no sé, si la licencia tiene que ser de 5 días o de 20, digamos, porque no son ni mi edades, sino que tiene que ver con cuál va a ser la herramienta política que le va a permitir al conjunto de los trabajadores, en concreto en esta situación en Argentina, poder avanzar y dar un salto, y como decía Lu al comienzo, lograr una salida de fondo y en definitiva gobernar, digamos. En ese marco nosotros creemos que la única garantía de eso es una herramienta amplia, que sea capaz de incorporar a todos los sectores que hoy nos encontramos en lucha, digamos, que trabaje democráticamente y de manera abierta, porque eso es una condición sine qua non, que haga uso inclusive de las facilidades que hoy se nos presentan, como por ejemplo dirimir debates que para nosotros son a veces vacíos, digamos, como el tema de las candidaturas a través de las internas abiertas, pero sobre todo que esté dispuesto a trabajar de manera unitaria, dando un salto, digamos, no solo en la construcción de un frente electoral, sino que pueda plantearse como una herramienta de lucha y de organización para en un futuro poder acompañar al conjunto del pueblo trabajador en una de las pequeñas tareas que tenemos que plantear, que es gobernar, digamos. O sea, estamos convencidos de que si nos siguen gobernando lo mismo, PJ, UCR y todas sus variantes, la cosa no va a cambiar, sean mujeres u hombres, están al servicio de un modelo, de un sistema, y que es el que se viene reproduciendo en la Argentina y en el mundo hace muchísimo tiempo. Entonces, la única que nos queda es dar vuelta a esa situación y que sean los trabajadores, los que han sufrido la opresión durante este tiempo, hombres y mujeres explotados, los que tomen en sus manos esa tarea. Todo eso, un poco de ¿qué más puedo decir? Y bueno. Discutimos en el de Pau, me parece que acepta por ahí más claro los debates que nosotros tenemos por el feminismo, y algunos yo los desarrollé la charla en relación a este punto más puntual, digamos, que tiene que ver con la crisis, la organización de la pobreza, pero que en general con gran parte del feminismo tenemos este debate de que no ven cuál es el principal enemigo, digamos. Entonces,
más importancia o no. Un poco, digamos, yo creo que una de las cuestiones novedosas, si se quiere, o que un acierto, digamos, esto de la nueva izquierda tricolor que busca formular la integración de las distintas peleas que nosotros tenemos por delante, como que lo de la lucha social, o lo de la lucha ambiental y lo de la lucha de género. Que por ahí otros partidos de izquierda, por ejemplo, con lo de ambiental se ve más claro, no lo ven así como el Partido Verde, y no ven que está íntimamente ligado a, digamos, a las razones de fondo por las cuales hay que pelear. Con los géneros pasa algo parecido, digamos, ¿no? Pero más allá de eso, las principales por ahí diferencias o debates tienen que ver, digamos, con la normativa porque hay que construir de qué manera organizarnos. Y hay corrientes muy sectarias que muchas veces no ayudan a que esta organización del movimiento de mujeres cada vez sea más grande. Así como hay algunas sectarias, algunas muy comunistas que, por ejemplo, en la cuestión del encuentro de mujeres se ponen, ahí se evidencian, digamos, gran parte de estos debates, porque, por ejemplo, en este encuentro que va a ser en Salta, hay sectores que se asimilan, digamos, al gobierno de turno, que también son funcionarios de la iglesia en muchas cosas, entonces no quieren ir a fondo, no quieren aprovechar esa instancia para poder resolver las complicadas, y se pierde una oportunidad. Miles de mujeres, no solo del país, sino que incluso participan en Latinoamérica, y que una oportunidad tremenda, no solo debatir, cambiar, que eso para eso nos sirve mucho, sino también para poder resolver y avanzar en el cuerpo. Estos sectores no dejan que eso pase. Ahora, los sectores más, los partidos más sectarios, entonces, ¿qué dicen? Bueno, entonces hagamos algo paralelo, no quieren hacer nada en conjunto con estas corrientes, que por ahí tenemos puntos en común y con los cuales podemos avanzar. Esas son trabas que no ayudan mucho. Pero bueno, en el marco de que yo creo que nos queda mucho por avanzar, pero me parece que es importante reconocer el terreno conquistado. No es casual, digamos, que en Argentina haya, digamos, hace 29 años que se hace un encuentro, es algo inédito, que no pasa en el resto de los países, ni siquiera de Latinoamérica. Entonces, bueno, eso nos da un pie para seguir laburando en ese sentido. Por supuesto, como decía Vicky, y refuerza de que no es una cuestión, no ayudó que Cristina que una mujer sea presidenta, porque la verdad que no hemos tenido mejoras en ese sentido, y que todas las cosas que se han obtenido fueron fruto de la movilización. Por eso para nosotros también es importante que, por ejemplo, la próxima sede del encuentro sea en Buenos Aires, no para perder el carácter federal y federativo, digamos, del encuentro, sino porque ahí es el centro político donde se discuten todas las políticas públicas y donde nosotros queremos meter presión ahí, porque la verdad que ahora que está yendo un papa argentino que se larga a opinar sobre cada una de las cosas que pasan, sí, no ayuda, digamos, para que nosotros podamos avanzar, por ejemplo, en la reglamentación del derecho al aborto. Pero nosotros no, o sea, el tema del femicidio, el tema del aborto, son cuestiones de salud pública que cada día que pasa son mujeres que se mueren. Entonces, eso creo que nos pone, pone la necesidad de romper estas barreras, digamos, los debates que tenemos con el resto y poder unificar, digamos, la lucha y aprovechar estos momentos políticos, porque es el momento para golpear. ¿Puedo agregar una cosa de eso? No, sí, Llego tarde, en el lugar. Pero es mujer que hace antes. Perdón, soy una mujer trabajadora. No, que para agregar, por ejemplo, el otro día fuimos a una marcha que terminó en un artículo donde hablaron las distintas corrientes por tu pregunta, y me parece que ahí hubo una clara diferencia de lo que nosotros estamos proponiendo juntas y lo que proponen, por ejemplo, Mani Rosa o Las Rojas. En general lo que se veía, digamos, lo que escuchamos en esos discursos eran consignas más generales, más, digamos, por ejemplo, una compañera de Mani Rosa planteó, bueno, la tarea es organizar a todas las mujeres para pelear contra la violencia de género. Bárbaro. Una cosa, viste, una consigna súper amplia que estábamos todos de acuerdo, la votamos, pero después para bajar la tierra nadie planteó nada. Nosotros fuimos las únicas que planteamos, bueno, la consigna que de hecho la venimos llevando a los distintos
materiales y demás, que es lo de pelear por la ley de la visibilización de género. Es muy larga la consigna de la vida. Bueno, algo de eso. Pero hay otras cosas. Por ejemplo, ahí yo soy secretaria gremial de la CTA, por ejemplo. La compañera es secretaria de género del UTS. Podemos generar desde esos lugares también propuestas más concretas, y no significa que vamos a abandonar la pelea por la organización de todo el movimiento de mujeres, porque por supuesto que ese es el objetivo. Pero en el camino uno va, digamos, ganando compañeras para la pelea, por ejemplo, planteando en el terreno sindical las licencias en caso de violencia de género, por ejemplo, que eso no existe en ningún estatuto y podría ser un parte, digamos, de un estatuto como UTS, que se me ocurre, digo, nosotros tenemos una compañera delegada en un hospital, que es compañera nuestra y todo, que le cuesta horrores participar, quiere participar, recién veníamos hablando de eso, quiere participar, pero que tiene 2 hijos pendejos, el marido no se hace cargo, digo, y son esas cosas, esas trabas, no sé si la cara era tal, esperemos que no, pero bueno, ya ese será otro tema, en principio no, pero todas esas cosas que hacen que se complique, digamos, más, pero sí se pueden ir planteando cuestiones, digamos, que son transitorias, que van por más de más, pero estas compañeras en general no se ve mucho. En este conflicto que yo les decía, en esta marcha en particular a la que hago alusión, fue por el último caso de femicidio bien renombrado y demás, en el hospital neonatal, una enfermera. Y bueno, y ahí las compañeras que estuvieron interviniendo eran muy, o sea, le fueron a plantear a las enfermeras que no venían de un partido de izquierda, que no venían de prácticamente ninguna experiencia de organización, ni siquiera sindical, que dijeron, bueno, la gran solución acá es organizar comités en contra de la violencia, no sé, una cosa también así como, no es una herramienta, no es una salida por la que pelear, por la que las compañeras, digamos, se puedan sumar a una lucha en concreto, digamos. Entonces, eso sí, y nosotros de hecho estábamos charlando y estuvimos discutiendo esa posibilidad, digamos, de ir pensando que sería bueno también que surjan de estas charlas y de estos encuentros ideas, digamos, en ese sentido de cómo ir planteando cuestiones transitorias que nos permitan dialogar con más compañeros y que se sumen. Perdón. Ahora podés hablar. Gracias, Pedro. No, yo una opinión y una pregunta. Voy primero por la pregunta. ¿Cuál es, o cuál creemos que es el rol del varón, del hombre, o cuál rol puede jugar el hombre en la pelea para avanzar por conquistar los derechos negados a la mujer? Pregunto porque sabemos que en el encuentro a los talleres, por ejemplo, no dejan participar a los varones. Y a mí se me ocurre que, digo mi opinión, pero es una pregunta también para que, si pueden, la profundicen ustedes. Se me ocurre que no solo es de acompañamiento, me parece que debemos jugar un rol también en esto de empezar a atacar cómo los varones reproducimos el machismo, más allá de que intentamos, que estamos organizados, pelear contra ese machismo, contra un sistema patriarcal y todo. Y me parece que en eso tenemos que empezar a ver en los pequeños ejemplos cómo lo reproducimos. Yo digo, arrancar, el Leo se levantó, ¿no está? Arrancar una ronda de preguntas y opiniones de este tipo de charlas con un chiste machista no es bueno, hablar demasiado a las mujeres. Creo que en esos pequeños detalles nosotros tenemos que empezar a aportar también, y que creo que van a servir en esto del rol que tenemos que jugar los varones por la pelea esta. Los mismos chistes por ahí en Facebook, en todo momento, los chistes son un ejemplo. Nada más. No, sí, estamos de acuerdo. Yo creo que en el punto
nosotros somos una de las más abiertas en relación a la participación de los varones, por lo visto que decís vos, que pasan los encuentros y que la verdad que sí, para nosotros es chocante ver cómo se prohíbe la participación, digamos, de los compañeros varones hasta en cosas ridículas, ¿no? De todas maneras creo que es un debate que nosotros tenemos que ir viendo, porque es cierto que también las compañeras necesitan, o sea, hay problemáticas complicadas, complejas. Lo de violencia de género, por ejemplo, no es un tema fácil de abordar y muchas veces, estando los compañeros varones, eso se bloquea, se dificulta, y por eso es importante darnos unos espacios para que podamos nosotros discutir entre las compañeras mujeres. Ahora, fuera de eso, yo creo que todo lo demás tiene que ser algo conjunto, que sí, que no es solo de acompañamiento, sino de, digamos, de un rol más activo. Bueno, nosotros somos ejemplos de que en la movilización, en cada una cosa, los compañeros están con nosotros. De hecho, la participación, por ejemplo, en esta charla para nosotros es importante, digamos, porque es parte, digamos, de cómo visibilizamos la problemática, de pensar estrategias, políticas, digamos, de exigencia, digamos, y más a largo plazo. Entonces, creo que todos estos aportes que están haciendo es el camino que nosotros tenemos que profundizar, digamos, pero teniendo esta salvedad, digamos, de que muchas veces hay que reconocer que hay algunos espacios, y sí, después, con la cuestión de las prácticas machistas, son años incorporados en cada uno de nosotros culturalmente, socialmente, y tenemos que decir lamentablemente que muchas veces somos nosotras también los que reproducimos gran parte de eso, digamos. Bueno, es parte de repensar. Ahora, eso, digo, porque por ahí muchas veces también eso algunos lo utilizan como para sacarse responsabilidad, pero si es la propia mujer es la que tiene una postura machista. Bueno, eso no deslinda de responsabilidades al resto ni saca, digamos, lo que es fundamental que estamos viendo hoy, cuáles son las verdaderas causas del patriarcado, de la desigualdad de género y demás. Pero nos ayuda, digamos. Entonces, en ese sentido, sí, tenemos que hacer un gran esfuerzo todo, digamos, para tratar de cambiar esas prácticas machistas que, insisto, las reproducimos todos. Y bueno, es un ejercicio. En eso estamos. La próxima vez a leer no para ir de chiste. Bueno, en relación a lo que veníamos hablando, creo que lo que nos falta por luchar tanto las mujeres junto con los hombres es mucho, y creo que no tenemos que reducir, digamos, la cuestión solamente a temas como ser femicidio, la diferencia, digamos, de salario de la mujer o un montón de cuestiones, sino que ir viendo todas las cosas que aún nos faltan y hacerlas concretas también, como decía la compañera recién. Pelear por el tema del presupuesto me parece urgente, digamos, todo de declarar una ley de emergencia y violencia de género, creo que es lo que hoy necesitamos, porque no es como pasan en los noticieros muchas veces o como lo dicen en la radio, hoy es el caso de tal mujer y bueno, te cuentan el caso, después mañana es otro, después es otro, y entonces es como que siempre pareciera ser que es, bueno, hoy les presento este caso, después otro, y solamente son casos, y en realidad no, digamos, son familias enteras, digamos, son niños que quedan sin madres, bueno, toda la familia que queda, digamos, desbordada con este hecho, y que son hechos que se pueden evitar y que hoy no se están evitando, y que eso me parece fundamental, el tema del presupuesto, porque no podemos decir, bueno, no hay presupuesto y quedarnos únicamente en que es una ley nueva, sino ir por las cuestiones de fondo. Lo cierto es que hoy tampoco hay ningún refugio, digamos, los refugios para las mujeres están completamente ocupados, digamos. También el tema de las denuncias, cuando las mujeres van a hacer una denuncia por violencia física o violencia verbal, no es tomado, porque si no tenés la marca, sino un montón de cosas. Después el tema también cuando se logra llevar algún caso a juicio, también el de los jueces, porque muchas veces termina, digamos, quedando la persona que debería estar condenada impune. Y ni hablar si esa persona, digamos, ocupa algún cargo importante, sea político o no, digamos, pero queda librado siempre. Entonces ahí
hay muchas cuestiones que me parece que hay que ver todavía, y en lo concreto también el tema de, que decía la compañera recién, de ser alguna medida concreta. Acá en Ciudad Universitaria, las guarderías, por ejemplo, hay una sola que prácticamente no existe, los horarios que tienen son muy limitados, y también es otra pelea también más para dar, pero ya sería algo como muy concreto. Pero eso, fundamental lo del presupuesto, lo del tema de que no queden sin condena las personas que deberían estar condenadas, sea por caso de violencia o por trata de personas, que también hay bastante para hacer en eso, y en las dos leyes, tanto de la violencia de género como en la de trata de personas. ¿Hay más? Bueno, los invitamos a los compañeros varones a que sigan el encuentro. No, porque la invitación concreta es, como varios habíamos dicho, digamos, la mayoría de la presentación, no solo, digamos, la invitación a la participación en el encuentro de mujeres, que es una instancia, digamos, importante para nosotros, digamos, para poder debatir. Hay muchísimos talleres de distintas problemáticas, pero nosotros también vamos a ese encuentro, digamos, con propuestas concretas, como decía la Yani, por el tema de la implementación de las leyes, lo de las polerías y demás, y fundamentalmente no dejar, digamos, esa sola instancia, sino de que creemos que es una organización que la tenemos que tener todo el año permanentemente. Acá, digamos, no solamente, o sea, ya hemos descrito bastante la situación a nivel nacional, pero en Córdoba lamentablemente tenemos que decir que estamos peor en muchos de los aspectos, porque por ejemplo lo de aborto, que fue lo de la ley el fallo, digamos, del aborto no punible, esta es una provincia donde no se termina de cumplir, porque después creo que no sé si la cual se terminó de dar vuelta, pero por ejemplo en los hospitales provinciales una mujer violada no se podía practicar el aborto. Estamos con esto, digamos, de que, como decía la Vicky hace un rato, digamos, de que ni siquiera hay una ley de violencia de género, sino una ley de violencia familiar, digamos, que además de eso, o sea, nosotros tenemos que ver cómo Minnesota gasta 470 millones en publicidad en su campaña presidencial, digamos, lo que fue el año pasado, y no tenemos refugios ni para las víctimas de trata ni para las víctimas de violencia. O sea, tenemos este botón antipánico de que son una más de esas medidas efectistas que es para sacarse la foto, como decía, digamos. Entonces vemos que tenemos mucho por avanzar, y bueno, eso requiere, digamos, una organización permanente, no como para los días de fiesta, como se dice, en este caso para el encuentro. Y si los invitamos, nosotros vamos a seguir haciendo otra serie de actividades. De hecho, por ejemplo, este sábado vamos a hacer un taller de sensibilización de violencia de género en Malvinas Argentinas, y más adelante vamos a estar avisándoles de otras actividades, incluso también actividades para recaudar fondos. Y bueno, la idea es que los compañeros puedan participar activamente con nosotros. Incluso creo que es un desafío lo que plantea Germán en relación a las prácticas machistas que tenemos incorporadas, y tenemos que pensar actividades también para problematizarlas y ver cómo las cambiamos para adelante. O sea, hay que tirar ideas y ponerlas en práctica. Esa es la invitación hacia la izquierda. En el camino también, que creo que es una de las principales conclusiones de esta charla, digamos, de que como sacamos la conclusión de que la pelea es de fondo y contra el sistema económico, bueno, también nosotros estamos construyendo una alternativa política que es el sistema de izquierda, que, como decíamos, digamos, busca la mayor amplitud, digamos, pero digamos, la amplitud de todo lo que queremos, un cambio, digamos, para los de abajo, para los sectores más postergados. Así que bueno, también una invitación a eso, a participar en la nueva izquierda. Estimo que estuvo circulando una planillita, pero si algún distraído o distraída no se anotó, al que tenía antes, porque ya el trabajo empieza a generar valor, digamos, empieza a generar la posibilidad de tener más cosas a través del trabajo. Esto empieza a generar una configuración, un cambio de configuración muy grande en las sociedades, en las unidades de producción, que nos podemos denominar gens, como familias, a donde empiezan a generarse problemas por justamente quién se va a hacer del patrimonio de esa familia, digamos. Hasta el momento, como todo se medía por línea materna,
la propiedad de un hombre no le heredaban sus hijos, sino que por lo general las heredaban sus hermanos, ¿sí? Porque era la filiación materna la que marcaba ese derecho, si queremos decirlo de alguna manera. Básicamente porque no había mucho que heredar hasta ese momento, a lo sumo un arco, una flecha, un utensilio de cocina, digamos. Ahora, cuando empezamos a tener rebaños, cuando empieza a haber mucha más riqueza comprometida, eso genera un problema. Y empieza a desplazarse de esta manera. No hay un momento en el que nosotros podamos identificar cuándo, digamos, pero empieza a desplazarse de alguna manera el derecho de herencia, ya no es más a través de la línea materna, sino que empieza a marcarse a través de la línea paterna, básicamente porque el hombre, por el rol que empieza a cumplir, es el que empieza a hacerse de más riqueza. La mujer sigue estando relegada a la tarea doméstica y sus riquezas no aumentan mucho más. Entonces, se empieza a configurar en la familia un cambio muy importante, a donde ya la idea del matrimonio o la unión conyugal entre un hombre y una mujer empieza a ser mucho más estricta y empieza a tener algunas reglas, como por ejemplo la de la monogamia. La monogamia no se termina de consolidar, sí empiezan a aparecer, inclusive en los primeros registros escritos, hablan algunas fuentes de castigo a la mujer que era adúltera, por ejemplo, o este tipo de cosas, que está ligada en realidad con el riesgo de que el hombre pierda o no tenga garantía de que el hijo es realmente de él. Toda esta complejización pega un salto cuando se consolida la propiedad privada, y nosotros tomamos un momento histórico que es el Imperio Romano, pero podemos hacer un parangón, digamos, con otras sociedades, que es que ya no solamente la propiedad es del rebaño, es de la posibilidad de explotar la tierra, etcétera, etcétera, sino que a través de la expansión el hombre empieza a hacerse de mano de obra esclava, digamos. Entonces aparece ya un patrimonio mucho más fuerte dentro de la familia. Este es el momento donde nosotros podríamos decir aparece la familia patriarcal, como nosotros la conocemos, y la monogamia inclusive empieza. Vamos a traer una propuesta que es que todas las compañeras que estén acá presentes y quieran participar del próximo Encuentro Nacional de Mujeres puedan hacerlo. Es un encuentro que se realiza todos los años, este es el número 29, se hace el fin de semana largo de octubre en la provincia de Salta. Así que desde ya están todas y todos invitados a participar del encuentro y también a empezar a construir en conjunto la mejor herramienta para dar la pelea por los derechos que todavía nos faltan. Entonces las dejo con las compañeras. Muy bien, muy bien. Bueno, como decía la Mari, la intención de la charla es justamente poder abordar en qué situación nos encontramos hoy las mujeres, pero antes de poder entrar de lleno a la crisis capitalista, nos gustaría poder hacer algunas precisiones sobre cómo se fue desarrollando esta famosa sociedad patriarcal a lo largo de la historia. En primera instancia, partir quizás de una cuestión que es básica para nosotros, que es qué implica el concepto de género y qué son, digamos, estas relaciones que se enmarcan en esto que hablamos de género, digamos. Lo primero que tenemos que saber, o el primer acuerdo que tenemos que establecer, es que el género es una construcción histórica y social. Por ende, como toda construcción histórica y social, es variable a lo largo del tiempo, ¿sí? Pero además hace referencia a un concepto relacional en género. Cuando hablamos de género femenino, por ejemplo, en general lo hacemos contraponiéndolo a otro, digamos. Hay una dicotomización también del género, producto de que generalmente se intenta de alguna manera asimilar al sexo, digamos, a las diferencias de sexo masculino o femenino. Sin embargo, no hay nada que nos indique que hay actitudes particulares de cada uno de esos sexos, digamos. No hay ninguna determinación biológica, sino que, como decía antes, es una construcción cultural y social y ha ido variando a lo largo del tiempo. Entender esto para nosotros es algo muy importante porque nos permite justamente poder analizar todos los problemas que hacen al género, ¿sí? Y a la desigualdad que existe entre los géneros, enmarcada en algo más general, que es en qué tipo de sociedad nos desarrollamos, y nos permite ver a la mujer no como una especie de subclase o, digamos, sino justamente como un sujeto, que va a estar ya documentada a través de los primeros documentos escritos, que en general eran leyes, con castigos muy fuertes.
Hay algo que es muy gráfico y por eso yo creo que también se toma en general el Imperio Romano, además de porque es de lo que más datos tenemos, que es justamente el origen o la etimología de la palabra familia, digamos. En el Imperio Romano, famulus significa esclavo, digamos. Y en un primer momento, la familia era un grupo de esclavos que eran propiedad del pater de familia. Inclusive, no solo el grupo de esclavos eran propiedad del pater de familia, sino que los hijos y la mujer, sobre los que tenía todo tipo de derechos, inclusive el derecho sobre la vida de esta mujer. Después eso empieza a cambiar y todo, pero en general ya, a partir de ese momento, el derecho sobre la vida de la mujer o lo ejerce el pater de familia o lo ejerce el propio Estado, pero empieza, digamos, a salir de la órbita de sus posibilidades la decisión sobre su vida y por ende también sobre los roles que tiene que cumplir y desempeñar en la sociedad. De todas maneras, seguimos teniendo una familia que es una unidad básica de producción y que básicamente funciona para garantizar su autorreproducción y a la vez generar un excedente para generar riquezas propias. Pero sigue teniendo esa función la familia. Que es una función que se va a extender a lo largo de todas las sociedades preindustriales, esta de la autorreproducción. Podemos ver que hay un salto en la Edad Media, digamos, en el que se recrudece la figura patriarcal, inclusive con la del señor feudal que tenía derechos sobre la mujer de cada uno de sus siervos, derecho a acostarse con ella cuando quisiera y cosas por el estilo. Sin embargo, sigue funcionando esta unidad doméstica donde cada uno de los integrantes de la unidad doméstica cumple un rol en la producción. Eso después va a cambiar y es importante verlo porque el mercado empieza a reemplazar el rol que antes cumplía la familia y es ahí cuando se da un salto, digamos, en la opresión, que es con la aparición de las sociedades industriales. Pero por ejemplo en la Edad Media, si bien la mujer ya sufría una presión muy fuerte y todo, tareas tales como la crianza de los hijos en general no era algo que se le asignase a la mujer. En las mujeres de alta alcurnia, de la nobleza, eran las nodrizas y demás quienes se encargaban de criar a sus hijos, y dentro de los siervos, digamos, de la gleba, en general había ciertas instituciones comunales que se encargaban de la crianza de los hijos, ya fuera que los mandasen en la iglesia o cosas por el estilo, pero la mujer iba al campo y trabajaba al igual que el hombre y cumplía el mismo rol. Cuando aparece la sociedad industrial y social, inserta en una estructura particular que por ende se le asigna un rol determinado. Esta definición, digamos, va a atravesar de manera permanente la historia y yo un poco, mi intención es poder brevemente desarrollar cómo fue cambiando o cómo fueron cambiando los roles que se le han asignado a la mujer históricamente conforme ha ido cambiando una de las instituciones fundamentales y que después vamos a ver por qué, que es justamente la familia. Para eso no vamos a remontar lejos en el tiempo, igual no se preocupen que lo voy a hacer rápido, que es justamente el origen de la familia, ¿sí? Cuando hablo de familia no pensemos en la familia que hoy conocemos, mamá, papá, hijos, abuela y abuelo, sino que lo que tenemos que pensar es en unidades de producción, ¿sí? La familia históricamente ha cumplido un rol que es el de garantizar la producción y la reproducción en la sociedad, es decir, que la sociedad se vaya moviendo a lo largo del tiempo. Es en esto, digamos, en este concepto que uso cuando hablo de familia. Después vamos a llegar a la familia patriarcal, que es la familia que conocemos hoy. Pero originalmente lo que alguna vez Marx y también Engels llamaron el comunismo primitivo, digamos, que es cuando todavía no se habían desarrollado tanto las fuerzas productivas, las unidades domésticas, las unidades familiares eran la unidad básica de producción y en general eran muy reducidas, digamos, y presentaban características muy distintas a las que hoy presentan. Una de las primeras cuestiones es que la división del trabajo en esas unidades de producción, en esas unidades domésticas, no estaba dada por un rol o un mandato social, sino que estaba dada por la necesidad de producción, ¿sí? O sea, había determinadas tareas que cumplir y por ende había que dividirse las tareas dentro de los grupos familiares que eran en general reducidos. Esto plantea varias cuestiones. En primera instancia, por lo general eran grupos pequeños en los que la consanguinidad era muy común, digamos, esto de la reproducción entre familiares, digamos, era algo bastante común y se mantenían en grupos pequeños. A medida que va avanzando, digamos, porque esto de poder garantizar la producción tiene algo en el hombre distinto a lo de los animales, que el hombre empieza a desarrollar, digamos, mejores formas de explotar a la naturaleza y de hacerse de los distintos bienes que la naturaleza le provee, y eso va generando cambios también en esta organización social.
En primera instancia lo que sucede es que empiezan a crecer estos grupos familiares y empiezan a plantearse varios problemas. Pero sí hay algo que de alguna manera atraviesa todos estos distintos grupos, que después, si hay acá algún estudiante de antropología, seguramente podremos precisar mucho más de acuerdo a cada cultura, pero hay un rasgo más o menos común en general en estas sociedades primitivas, que es que lo que primaba era la filiación femenina, la línea matrilineal, digamos. Todo lo que tenía que ver con la familia y con la descendencia se medía únicamente a través de la filiación materna. Básicamente porque las relaciones eran mucho más fluidas y es mucho más fácil determinar si un hijo es de una madre que si es de un padre, básicamente porque lo llevó en su vientre, digamos. Entonces, de esta manera, todo lo que tenía que ver con la descendencia, y por ende después también con la capacidad de heredar y un montón de derechos que luego se van adquiriendo, estaban dados por la línea materna. De todas maneras, a medida que avanza la complejización del trabajo, es decir, a medida que aparecen más tareas que cumplir dentro de estos pequeños grupos sociales, empieza a complejizarse un poco la cosa. En este momento vamos a marcar como el primer gran cambio para esta unidad doméstica de producción que es la familia, que es un primer gran cambio en realidad para toda la humanidad, que es justamente la aparición de la agricultura y de la domesticación de animales, digamos. Es un hecho que es de hecho una de las primeras revoluciones en la humanidad que genera un cambio enorme. Básicamente porque ya, digamos, la unidad de producción no se limita solamente a producir para un pequeño grupo, sino que se empiezan a dominar técnicas mucho más avanzadas y esto hace que empiece a existir excedentes de producción y que empiecen a existir también, por ejemplo, los rebaños, digamos, que planteaban un problema bastante concreto, que era quién era el dueño de ese rebaño, quién lo cuidaba, etcétera, etcétera. Es ahí donde un poco se empieza, digamos, a meter esta idea de el hombre como, aunque después esto se termina consolidando con el capitalismo, yo ya me voy a meter en eso, pero esta idea de que el hombre como garante o como el que trae la comida al hogar y la mujer dentro de la casa es la que lleva adelante las tareas domésticas, es una división que, como yo decía al comienzo, no se da por un mandato social establecido, sino que se da por una necesidad concreta, que es la de garantizar la unidad de producción doméstica y a la vez empezar a hacerse cargo de estas nuevas riquezas que empiezan a generarse. Con la aparición de estas dos grandes invenciones aparece entonces la propiedad privada, la podemos identificar en la propiedad de los rebaños, pero empieza a aparecer la propiedad privada como tal. Y adquiere en ese momento la fuerza de trabajo un valor distinto